Hola, buenas tardes, bienvenidas todas y todos a esta última sesión del ciclo de charlas Fuerzas Críticas y Colectivas en el TAI, Memorias de la Agrupación y Futuros Posibles. Gracias a aquellos que nos han acompañado a lo largo de estas, con ahora 11 charlas. Espero, como les hemos repetido, que hayan sido de su interés y sobre todo útiles para todos ustedes, todas y todos. El día de hoy nos sentimos muy contentos de que esté con nosotros la doctora Ana María Martínez de la Escalera, fundadora del TAI y también mentora de Francisco y mía. La doctora Ana María nos va a presentar una charla que lleva por título TAI, genealogía de un colectivo político artístico. Y bueno, para no dilatar más, agradezco nuevamente a Ana María y la presento y le cedo la palabra. Ana María Martínez de la Escalera nació en Montevideo, se graduó de maestría y doctorado en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es titular de la Cátedra de Estética y Teoría del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Coordina el Seminario de Investigación, Alteridad y Exclusión desde 1998. Ha publicado varios libros y más de 300 artículos y capítulos de libro. Es conferencista en varias instituciones y espacios culturales, incluyendo congresos nacionales e internacionales. Acreedora al Premio Sor Juana 2020 por su trayectoria académica en la Facultad de Filosofía y Letras y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT desde 1998. Como ya les he dicho, también es mentora Francisco y mía y en gran medida este proyecto tuvo aliento gracias a ella. Entonces agradecemos a la doctora de la Escalera que está por estar con nosotros. Les recordamos a todas y todos que pueden hacernos llegar sus preguntas por YouTube y esperemos que no tengamos problemas con esto otra vez. Pues muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas. Doctora. Pues Circe y Francisco, les agradezco mucho que me hayan invitado a cerrar este evento propuesto por ustedes como parte de un trabajo de investigación que están llevando a cabo hace algo de tiempo y que es parte del proyecto conjunto del seminario de investigación en el que estamos. Ambos están en ese proyecto de investigación y al mismo tiempo en otros, y como parte de esos trabajos se decidieron por repensar esta práctica político-artística de hace unos cuantos años ya en México, que para mí tuvo su inicio precisamente en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, dando pie a un trabajo tanto teórico-crítico sobre todo, como de trabajo y de pensamiento sobre el arte, sobre la práctica artística, sobre el trabajo, sobre la producción artística, y se dio como una oportunidad más dentro de la facultad, una facultad que en ese entonces era una facultad bastante politizada, pero que solía pensarse que el trabajo político solo podía hacerse fuera del trabajo teórico que habíamos iniciado o que se iniciaba en la facultad. Había que irse en ese entonces a trabajar con el movimiento obrero. Algunos compañeros decidieron acercarse más bien a los movimientos campesinos, pero existíamos un pequeño grupo que fuimos los que integramos esa primera versión del TAI,
que insistíamos, en ese entonces éramos muy jóvenes, seguíamos el pensamiento de Althusser y creíamos que la práctica teórica, que el trabajo teórico era sobre todo un trabajo político y que podía hacerse en los intersticios de las instituciones de poder, es decir, en este caso de los aparatos ideológicos de Estado, como le llamaba Althusser, y se nos presenta esta oportunidad a raíz de una clase con Alberto Híjar, una clase de estética precisamente, y a partir de unos cuantos compañeros de la clase de estética, unos cuantos compañeros de la facultad a los que invitamos, se echa a andar este proyecto. Como tú bien dijiste, Circe, mi charla, mi comentario, mis opiniones tienen que ver con una propuesta genealógica. Justamente una genealogía, si en algo se caracteriza para distinguirla de otros procedimientos históricos, es por una parte su trabajo crítico, es decir, sus procedimientos críticos, tanto de discusión, de debate, de creación de comunidades de debate, como también de un procedimiento de lectura, de análisis, de estudio detallado, minucioso, de una serie de elementos, que son elementos que no necesariamente están ahí, no son elementos, diríamos, del orden de lo positivo, de lo empírico, sino que están siendo construidos por el debate que es siempre colectivo. Entonces, una de las marcas de la genealogía es este carácter crítico. La otra marca es desde dónde, cuál es el lugar de donde surgen las genealogías. Yo quiero creer que las genealogías surgen siempre de experiencias. Y recordemos que una experiencia entrecruza tres elementos importantes. Un elemento de saberes, de conocimiento y también de ciertas tecnologías que se implementan o que se inventan para una ocasión determinada. Una serie de reglas que diríamos, se respetan, se siguen y en ese sentido regulan lo que podríamos llamar una experiencia, pero sobre todo son reglas que pueden romperse, reglas a las que nos acercamos para ponerlas en cuestión. Y junto con esta situación propiamente genealógica, es decir, este impacto, este punto de partida en la experiencia, en este caso en las experiencias de grupos colectivos, tanto en el terreno artístico como en el terreno teórico-político, habría que agregarle también a esto diríamos, el correr de las memorias. No solo habría historias oficiales que la genealogía tiene por tarea plantear, sino también la necesidad de que se den a discutir, que se planteen, que se integren ciertas singularidades, ciertas memorias que se han reservado, algunas se han olvidado, otras se han dejado de lado, y es importante no rescatar estas memorias, sino saberlas tejer junto con el otro material empírico con el que se cuenta y sobre el cual se trabaja. Y hacerlo, obviamente, de una manera crítica. La otra cuestión importante de una genealogía es que, y esto para mí es muy importante en relación con la historia de este proceso que llamamos TAI, Taller de Arte e Ideología, que es un colectivo artístico, plástico sobre todo, y teórico-político y de política sin más, creo que lo importante es cómo en esta primera emergencia del TAI en los años 70 se van trenzando, van teniendo lugar una serie de modificaciones importantes en la esfera de la crítica de manera decisiva, no solo buscar nuevos conocimientos sobre el arte, relacionarse con la práctica artística, sino una modalidad interesante de trabajo colectivo, que luego, por ciertas razones que quizá no sea un poco complicado plantear, y lo podríamos resolver diciendo que
en torno al TAI, a partir del taller de arte e ideología, vamos a ver desplegadas, diseminadas, una serie de emergencias distintas, emergencias de colectivos críticos, teóricos, políticos, en el orden de la estética, pero también en el orden de la sensibilidad, es decir, la búsqueda de nuevos cuerpos, cuerpos disidentes que están dispuestos a modificar las formas de la sensibilidad y que desde los años 70 se fueron generando cada cierto tiempo. Quisiera pensar que esta serie de nociones genealógicas que estoy planteando, que me surgieron justamente en esta experiencia del TAI, están ahí a la base y como fundamento de otros procesos colectivos de generación de seminarios de investigación, o más bien de grupos, de colectivos, que no necesariamente dentro de la institución de enseñanza y de investigación, sino también fuera de ella, se fueron generando y de los cuales fui parte, ¿no? Únicamente parte. Como el que en este momento comenté hace un momento, en el que están también Circe y Francisco, y en el cual somos colegas de este tipo de investigación. Se trata de una investigación interesante porque, sin duda, más allá de esta emergencia temporal, donde se explicaría que una genealogía de un grupo, de un colectivo de este tipo, tiene por tarea también dar cuenta de sí misma y dar cuenta de sí misma de una manera autocrítica, es decir, poder contar este tipo de experiencias que modificaron sin duda procesos de subjetividad, o sea, la forma en que cada una de nosotras y nosotros contamos, relatamos nuestras propias historias de vida, y también que nos atrevemos a ir modificando de una manera claramente política, colectiva, lo que podríamos llamar formas de trabajo. Y en ese sentido, creo que nuestra genealogía podría caminar por 6 puntos. He escrito, he registrado 6 puntos sobre los que quisiera comentar, si es posible luego debatir o es posible luego intentar una serie de preguntas y respuestas, qué bien. Mi propuesta sería más o menos la siguiente. La primera, resaltar el contenido crítico de esta forma de trabajo. Un contenido crítico que se explicaría a partir no solo de la lectura de algunos autores procedentes de una posición anticapitalista, en algunos casos antimoderna también, de aquello que nos había sido enseñado en la escuela, pero que sin duda requería de una práctica distinta. Y esto me lleva también a que la crítica se entendía entonces, como podemos entenderla también de alguna manera, como una propuesta para hacer lo siguiente: poner en cuestión el vocabulario a través del cual la historia del arte, la teoría del arte y la estética se habían dado a la tarea de pensar la producción artística. Y no pensarla necesariamente como lo hiciéramos nosotros, como un trabajo, en el entendido de que nuestra apuesta crítica era intentar, yo utilizaría un término más reciente, intentaría resignificar esa serie de conceptos que han sido fundamentales para el estético, para la teoría del arte, pero que se trataría de ponerlos en cuestión críticamente, encontrar cuáles serían sus efectos sobre la experiencia, cuáles sus efectos políticos sobre la experiencia, subjetivos en el plano del cuerpo y de la sensibilidad, pero también en otros aspectos, y sin duda en los aspectos claramente y decididamente artísticos. Pero también, y porque nuestro nacimiento se dio en un espacio de discusión teórica fuerte, de discusión teórico-política fuerte, indudablemente estas nociones, estos conceptos tradicionales, nos interesaba mostrar cómo habían llegado a producirse dentro de la historia del arte, sobre todo del arte moderno, y
un arte contemporáneo al ascenso del capitalismo también, pero al mismo tiempo de una serie de nociones con los cuales el tema de lo artístico no parecía poder deshacerse, es decir, se regresaba a una serie de conceptos. Los voy a enunciar de una manera más o menos rápida. Si fuese necesario, podríamos comentarlos. Una de las críticas fuertes, primera, o que estaba en primera instancia, tenía que ver con la oposición que la tradición, incluso kantiana, la tradición ilustrada, moderna del arte, y no solo del arte, sino del pensamiento, había planteado. La oposición entre teoría y práctica, y para nosotros había resultado altamente importante, lo comentaba yo hace un momento, el texto de Althusser, donde se manejaba un concepto que de alguna manera rompía con la oposición antagónica lógica entre teoría y práctica. No solo se resolvía una relación de una manera dialéctica, sino que el concepto, la palabra, el término técnico de práctica teórica permitía mostrar cómo la teoría era también práctica, tanto práctica intelectual como, sobre todo, práctica de debate, de discusión de ideas y de modificación de la relación de aquellos que estaban unidos por un debate determinado, la modificación de sus mismas experiencias de vida en relación con esta serie de temas. Entonces, uno de los puntos fuertes fue, tanto práctica como teóricamente, poder modificar esa relación entre teoría y práctica, que derivó en su momento a una discusión, entre otros términos, eso sí, más decididamente del mundo de la estética, del mundo de la teoría del arte y el mundo de la historia del arte también. Por ejemplo, la noción que normalmente se manejaba, o la tradición sobre todo positivista, empírica o historicista, manejaba como una otra forma de oposición, la de forma y contenido. En lugar de plantear la cuestión del binomio de oposiciones, forma y contenido, nos dimos a la tarea, y por supuesto es una tarea que no se ha acabado y que tendría que seguirse desarrollando, de ubicar la noción de técnica o de técnicas, no reintroduciéndola en la noción de forma, sino esperando que la fuerza crítico-política de la noción de técnica y de tecnología nos permitiera elaborar otra manera, no solo de describir, sino también de ubicar la producción artística, la práctica artística y en definitiva el trabajo artístico, porque la intención era, en última instancia, mostrar que la práctica artística debía ser concebida como un trabajo. Y en ese sentido seguíamos muy cercanos a la crítica de la economía política y a los textos que procedentes de esa crítica de la economía política, es decir, de lo que suele llamarse a veces el marxismo, se fue generando sobre todo en el siglo XX, en relación o no en relación con propuestas de carácter vanguardista, es decir, apoyos teóricos al programa o a los distintos programas de las vanguardias artísticas, sobre todo aquellas que se habían ubicado a la izquierda, es decir, vanguardias artísticas con una preocupación política, en un momento en que el mundo y sobre todo Europa sin duda estaba en un instante de peligro, como hubiera dicho Walter Benjamin. Entonces, en fin, creo que uno de los puntos importantes tiene que ver con este intento por desmontar, deconstruir, diríamos, siguiendo algunos lineamientos derridianos, de construir la oposición, forma y contenido, y en su lugar intentar un pensamiento que nos permitiera acercarnos al tema tan importante de la técnica sin reducir la técnica a lo que habitualmente es reducida. Por ejemplo, en la actualidad uno menciona técnica y se piensa únicamente en tecnologías de la información y la comunicación. Y la idea, entonces, y creo que todavía ahora, era poder sacar la noción problemática, el problema de la técnica,
tanto en el terreno de las artes como en otro tipo de prácticas, sacarlo de ese esquema reduccionista de la información y la comunicación y más bien poner en cuestión el papel de la técnica en general, de una manera histórica, pero también de una manera histórico-política. Recordarán ustedes que en la crítica de la economía política y más claramente en El Capital, pero también en los Grundrisse, hay elementos importantes donde la técnica aparece desde una visión que hoy tendríamos esfuerzo en compartir absolutamente. Es decir, había, y quizá no de manera tan clara, pero había que hacer la revisión crítica, había que sentarse a leer El Capital para mostrar cómo había una relación entre técnica y progreso. Y esto traía complicaciones, obviamente, de carácter práctico, pero también de carácter político fuertes. Lo cual era importante porque además implicaba que toda la discusión, todo el debate crítico se orientara hacia ese horizonte de sentido, que es un horizonte histórico, un horizonte político de sentido, es decir, la crítica de la economía política, y a partir también de sus propios conceptos que sin duda queríamos refuncionalizar, es decir, llevar a otros propósitos y modificar al llevarlos a otros propósitos la forma en que se encaraba el tema de lo artístico. Insisto, intentando, yo no sé si lo logramos o no lo logramos, creo que lo discutimos muchísimo, el papel del trabajo en este sentido. No solo para ubicar el trabajo artístico, es decir, la práctica artística claramente como trabajo, sino también pensando que la palabra trabajo requería de un esfuerzo crítico extra para que esa noción de trabajo no se interpretara de una manera muy reductivista como una actividad, una acción humana que tuviera un objetivo o un producto esperado, cosas, es decir, mercancías que luego pudieran intercambiarse en el mercado capitalista. La idea es que el trabajo de alguna manera nos modificaba. Y recuerdo que en ese entonces algunos de nosotros volvimos a leer de cierta manera los textos de Engels, ante la idea de que el trabajo es justamente lo que puede modificar las experiencias, y a partir de las experiencias, los saberes, las regulaciones, las formas de gobierno de ciertas prácticas, todo ello haciéndolo de una manera, por supuesto, a partir del desacuerdo, a partir del disenso, a partir de oponernos a ciertas formas de regulación, que a su vez modificaran un poco lo que se puede llamar experiencias subjetivas, ¿no? Experiencias subjetivas a las cuales nos acercamos, al menos algunas de nosotras y nosotros, también proponiendo como lectura y para el debate textos sobre teoría del inconsciente, es decir, algunos textos freudianos. Y junto con los textos freudianos, por primera vez nos acercamos al pensamiento de la Escuela de Frankfurt, muy poco. Es decir, si recuerdo bien, el pensamiento de la Escuela de Frankfurt no estuvo muy presente entonces, y por este pensamiento de la Escuela de Frankfurt me refiero al planteamiento de un pensamiento crítico que discutió con las posturas, digamos, del marxismo en relación con esta otra vez aparente dualidad u oposición entre lo individual y lo colectivo, y discutió ese planteamiento marxista con el pensamiento, en principio, de Freud, y también, y poco a poco, de otros autores. Poco a poco fuimos integrando otros críticos, integramos el pensamiento de Guattari y de Deleuze, pero eso con el tiempo. Y en el caso de la Escuela de Frankfurt, fuimos integrando no solo un texto muy importante, la dialéctica del iluminismo de Adorno y Horkheimer, sino los textos de Benjamin, que contribuyeron a plantear una propuesta crítica, es decir, un camino, una serie de caminos, diríamos, críticos importantes para las preocupaciones y los problemas sobre la estética y el arte, pero también preocupaciones de orden político. Entonces, aquí tenemos una serie de nociones que
que fueron discutidas sin finalizar, sin acabar proponiendo, diríamos, un vocabulario oficial o un diccionario oficial para la estética, sino más bien que lo que proponíamos y lo llevábamos a cabo a partir de pequeñas comunidades que a su vez integraban el taller de arte e ideología y sus distintas tareas, y ahí generar debates sobre estas nociones. Otras nociones claves que discutimos fue la noción de representación, que la discutimos en el orden tanto de lo político como en el orden de lo artístico, que creo que nos sirvió a muchas de nosotras y muchos de nosotros, y que permitió que nos acercáramos, pero sobre todo que tuviéramos esta práctica absolutamente necesaria de la propuesta crítica, es decir, que la teoría crítica sería aquello que tenía que estar siendo construido día a día a partir de una serie de trabajos y del uso de ciertas técnicas y tecnologías que solo implicaban el uso estratégico de instrumentos, de herramientas, de dispositivos, pero también de maneras de hacer. Y junto con eso de cierta semántica y cierta pragmática, es decir, el sentido de las cosas, pero también de ciertos usos que podían ser modificados. Y en ese sentido, un punto importante fue la discusión de las políticas organizativas dentro de los colectivos. Un poco más adelante, es decir, más adelante de cuando se dio la emergencia primera del taller de arte e ideología, tuvimos oportunidad de acercarnos a otros grupos artísticos. Habíamos sido invitados todos nosotros a una bienal de jóvenes y a raíz de eso discutimos con otros grupos. Y sin duda, la relación, diríamos, para utilizar una vieja terminología, la forma de organizar colectivamente la discusión, la perspectiva, los objetos que iban a ser trabajados, en pocas palabras, el plan de trabajo que se tenía para esa bienal, esas formas de trabajo de los grupos fueron ciertamente muy distintas. Y yo creo que la diferencia fundamental entre esos grupos y nosotros, no quiero ser injusta, quizá me falta algo de información sobre todos estos grupos, pero más bien lo que habría que destacar del trabajo de nuestro colectivo es que nos importaba a nivel autocrítico esta manera de organización interna del trabajo, es decir, una manera donde jugáramos un poco con el anonimato en relación con las piezas o aquellos productos que estábamos presentando, que tenían tanto que ver con la elaboración de una propuesta crítica, es decir, de una teoría crítica para afrontar este tipo de temas y problemáticas, pero que también en algún momento tenía que ver con una participación mucho más práctica que culminó en algunos momentos con objetos muy específicos, pero objetos que no iban destinados a permanecer más allá de la utilización política inmediata que les damos. Estoy hablando de carteles, estoy hablando de mantas, y estoy hablando de una serie extra de productos, incluso tecnológicos. Yo no sé dónde han quedado ahora, pero algunos compañeros, Adriana Contreras en particular, era fotógrafa, luego cineasta, y sin duda contribuyó con una serie de fotos importantes. No sé dónde estén ahora, pero sin duda que esos productos no eran productos últimos, terminales, eran parte de las herramientas, de los instrumentos, de los dispositivos que utilizábamos para seguir construyendo el debate. El debate entre nosotros, que nos parecía muy importante, pero también el debate con otras organizaciones del mundo político, organizaciones sindicales, viejos luchadores de la izquierda, como aquellos que conocimos en algunas reuniones de trabajo con ellos y que venían de la LEAR, de la antigua LEAR, que tuvo su momento histórico aquí en México. Entonces, esta organización interna nos obligó también a poner en cuestión
otra serie de nociones importantes que estaban ahí y que aparecían como binomios de oposiciones antagónicas y que en realidad nos pareció importante acabarlas, es decir, desmontar los efectos que considerábamos no nocivos, diría yo, los efectos contraproducentes en términos políticos, en términos de que el arte también podía ser un proceso de liberación. Y juntamos una serie de nociones que fuimos trabajando poco a poco. Una cuestión que no quiero dejar de lado porque me parece que fue un aprendizaje muy importante para muchos de nosotros. En particular, para mí fue un aprendizaje ciertamente central y que tenía que ver con que el trabajo teórico, justamente porque se trata de un trabajo colectivo, de un trabajo comunitario de debate, empieza por una especie de ocasión para el debate, es decir, de situación que lleva a la necesidad de debatir, de discutir, de presentar perspectivas distintas, perspectivas de desacuerdo frente a los temas. Y esto implicaba que empezáramos, no diría yo por ejemplos, sino más bien por situaciones concretas, ¿no? O sea, el trabajo tenía que empezar ahí, a partir de escoger un caso, le llamaría yo, y creo que la palabra caso es adecuada porque se trata de un caso concreto, de un caso que no es seguro antes de la crítica, del análisis y de la discusión, que se pueda generalizar, es decir, un caso que podría no ser modélico, que podría no ser paradigmático, pero que permitía la discusión, es decir, permitía poner en cuestión todo aquello que nos interesaba en ese momento arremeter contra ello. Y en ese sentido que nos llevara posteriormente a poner en cuestión nociones fuertes, es decir, aparentemente fundantes del pensamiento y de la práctica estética. Nociones como historia, que siguen siendo centrales, nociones como dije hace un momento, trabajo, nociones como, por supuesto, representación, y una que me parece altamente interesante. En las relaciones críticas que trabajábamos, nos interesó no oponer, sino plantear diferencias entre lo que se llamaba producción artística en general y la fuerza de invención de este tipo de práctica. Es decir, lo que nos parecía interesante, y ahí entraría también la crítica a la noción de tecnología reducida únicamente a progreso instrumental y por lo tanto a racionalidad meramente instrumental, con la que estábamos de acuerdo, es decir, en ese entonces ahí andaba la Escuela de Frankfurt, Habermas era citado y multicitado, y aunque no nos considerábamos como parte de la Escuela de Frankfurt, es indudable que este tema para atacar, para acercarnos al tema de la técnica, siguió siendo importante. Y en ese sentido, se llegó a la conclusión de que necesitábamos otras nociones para dar cuenta no de la invención de cosas, objetos, ni siquiera de maneras de hacer, de modalidades, sino la invención de otras experiencias del mundo humano. Experiencias del mundo humano que con el paso del tiempo se fueron complicando, diría yo, en los momentos de iniciación, en los primeros 5 años del TAI, por poner un número, es bastante arbitrario, en fin, pero para que más o menos nos ubiquemos, el tema de que había una propuesta de experiencias críticas, de experiencias de desacuerdo en el terreno del activismo de las feministas, en ese entonces se confundía el feminismo con el feminismo del norte, el feminismo que tenía como tarea, como proyecto, el hecho de que las mujeres ocuparan los lugares de poder de los hombres. Pero frente a esto había un feminismo otro. Yo recuerdo que discutimos en alguna ocasión el valor fundante para el pensamiento feminista latinoamericano de la huelga de las prostitutas en la ciudad de Veracruz.
Y recuerdo que eso generó una discusión sobre otras experiencias de lo humano importantes, experiencias que teníamos que poner en cuestión y teníamos que medirlas también a partir de una teoría de lo político, de una teoría de la historia, si quieren ustedes, para seguir citando a Benjamin, ¿no? Que tenía por tarea mostrar esa modificación, esa transformación, ese desacuerdo práctico y teórico con una manera de ejercer las experiencias de vida y que implicaba que la crítica de la economía política fuera mucho más allá de una crítica de la mera economía política y de sus textos fundacionales, incluyendo partes importantes del propio texto del Capital de Marx, y que se abriera a otras teorías críticas, críticas de la cultura, por ejemplo, críticas de la historia, y por supuesto, en nuestro caso particular, que solíamos relacionar lo artístico también con otros aspectos culturales importantes. Creo que en ese sentido avanzamos. Por ejemplo, recuerdo también la puesta en cuestión de la noción de arte popular, de cómo insistimos en replantear la noción de arte popular, sacándolo de ese dualismo entre arte elitista y arte popular para volver a insistir la importancia de que la invención colectiva, la invención anónima, la invención de experiencias de vida, la invención de cuerpos otros, solidarios unos con otros, esto tuviera lugar en lo que normalmente la historia del arte dejaba como excedente de sentido, que era lo mal llamado arte popular o arte folclórico. Y recuerdo haber dedicado sesiones a debatir, sesiones que no solo se daban entre todos los entonces integrantes del TAI, sino que en ese momento ya estábamos generando otras emergencias. Es decir, nos abrimos en otros espacios de discusión y no solo de sindicatos, sino también en algunas instituciones de enseñanza, en algunos otros espacios en los que fuimos invitados, para, si no replicar, sí desarrollar cuestiones que habían surgido en nuestros debates y que notábamos la importancia de que siguieran discutiéndose, que siguieran reemergiendo y reduplicando esfuerzos críticos en otros espacios, porque solos o solas, nosotras como grupo, obviamente no podíamos abordar estas tareas de crítica y de ejercicio de crítica política como podía ser esperado. Éramos un grupo pequeño, un grupo reducido, y que era importante replicar, es decir, seguir reproduciendo estas maneras de trabajo. Y en ese sentido, esta noción que ahora yo la manejo muy rápidamente de invención, que implica hacernos de otra manera, o sea, lograr tener estas experiencias de lo humano o de lo viviente diversas que nos ayudaran a, desde el punto de vista de la diferencia, del desacuerdo, de acabar con procesos claramente de domesticación, del azar, las conductas, los comportamientos y los cuerpos, y que se abriera a espacios de liberación de las fuerzas críticas y de las fuerzas políticas. Y creo que de alguna manera discutimos términos como las relaciones entre técnica y progreso, logramos poner en cuestión en su momento la noción de progreso, que me parece que sigue siendo una tarea presente y válida al día de hoy. Discutimos esta idea de lo popular o de la invención popular. En ese momento nos habíamos centrado en la idea de colectividad, pero también en la idea de lo anónimo de este tipo de arte popular o de práctica popular. Habíamos establecido una especie de paralelismo entre el anonimato de la fuerza de invención de la lengua, es decir, las lenguas no son inventadas como suelen hacernos creer por los literatos, los poetas y los escritores.
O sea, la lengua es inventada día con día por la gente, diríamos. Y este saber de la gente es un saber sin duda anónimo, es un saber colectivo, es un saber comunitario en el que no se ha pensado suficientemente, pero nosotros establecimos esta liga, este vínculo paralelo con el tema de la invención popular, en los espacios de invención popular, espacios que no nos tocaban directamente en el TAI, que se había, por ciertas razones, por la relación de Alberto Híjar con, diríamos, con la herencia teórico-política de Siqueiros, y por lo tanto la orientación tenía que ver con la plástica. Y sin embargo, nosotros creíamos que había otras formas de invención de lo colectivo en otros espacios o en otras, digamos, trabajos artísticos. Y en el caso de lo popular, y para pensar en el anónimo popular, ahí estaban las danzas, ¿no? Ahí estaban las danzas populares, las danzas colectivas, las danzas anónimas, que nos permitían además volver a plantear el tema de lo tradicional y el tema del progreso, no, insisto, no como opuestos antagónicos. Es decir, la idea era mostrar cómo la tradición no implica simplemente repetición tal cual de ciertas costumbres, hábitos, regulaciones, formas, modalidades de relación entre los cuerpos de antaño, sino que implicaba también y de manera decisiva ciertas formas de transformación, de emergencia de algo que tenía como explicación experiencias que se daban en un momento dado, es decir, lo que luego la filosofía va a trabajar como acontecimiento, es decir, como singularidades, ¿no? Es decir, de pronto por la emergencia de ciertas singularidades también se modifica la tradición. Entonces la tradición no nos refiere al pasado, no está muerta, no pertenece a un museo, ¿no? Sino que la tradición está viva, es parte de la experiencia viva de los pueblos y de las comunidades. Y para nosotros que vivimos un mundo donde las comunidades agrarias, las comunidades de lenguas indígenas están ahí y las tenemos a la puerta y a veces no se han pensado suficientemente, representó un... ¿qué les diré? No solo un problema teórico, sino la necesidad de que nos acercáramos a ese tipo de grupos para obtener de viva voz, es decir, para que ellos pudieran seguir ejecutando la toma de la palabra, que es un momento decisivo en la crítica y en el ejercicio político de los grupos que se quieren emancipar y que tienen preocupaciones libertarias. Y en ese sentido nos dimos a la tarea un poco de interpretar este papel que tenían este otro tipo de prácticas. Prácticas que tenían que ver con la reproducción de objetos, pero sobre todo la reproducción de modalidades a través de las cuales se danzaba, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo importante de la danza no es únicamente la danza, el espectáculo mismo reproducido, que en principio para nosotros, y fue lo primero que aprendimos, no es jamás concebido como un espectáculo, no es algo para ser visto por un público, sino que lo que genera son formas de organización de todo tipo de trabajo y de tecnologías que se van a dar de manera colectiva. Entonces, lo que notamos es cómo desde las prácticas culinarias en los pueblos, porque en general las danzas van asociadas con esquemas calendáricos religiosos o de propuesta espiritual, de práctica espiritual de estos colectivos, y que sin duda ahí había una esfera interesante para aprender a escuchar la toma de la palabra de estos colectivos. Insisto, no solo era la preparación de alimentos, el hecho de que se cooperara para que todos pudieran después compartir estos alimentos o estas bebidas, sino también que implicaba mucho tiempo antes elaborar lo que podríamos llamar malamente el vestuario propio de la danza. Es decir, el hecho de que solo algunas personas
que conocen este tipo de trabajo puedan elaborar, por ejemplo, máscaras. Tienen que hacerlo en momentos específicos. Las máscaras, que normalmente son o eran de madera, solo pueden pertenecer a madera de árboles muertos porque hay una relación de respeto con la naturaleza. Y a partir de esto, una serie de elementos más. No me quiero detener. Yo pensaba que iba a hablar 15 minutos y ya, pero noto que me estoy extendiendo un poco, pero déjenme que cierre un poquito esta situación. Esto nos llevó entonces a establecer diálogo, conversación con otro tipo de grupos, de actividades, y ahora en la actualidad, y no dudo que Marisa Pérez Enríquez haya hablado de esto el día que le tocó participar en estas charlas, porque ella creo que puso de manifiesto el comparte zapatista. Hay ahí un ejemplo interesante de toma de la palabra, toma de los espacios, pero también toma de la fuerza de invención colectiva, anónima sin duda, de grupos que además están peleando por su emancipación y por su liberación, en una situación de peligro constante, porque viven rodeados sin duda por una serie de espacios, de ejercicios de la violencia que no los dejan ni siquiera sobrevivir. Y sin embargo, le han dedicado el tiempo a las propuestas artísticas. Y ahí hay un terreno interesante al cual acercarnos, conversar, pero sobre todo aprender a oír, porque es la escucha determinada. Normalmente los grupos tienen los grupos que trabajan sobre teoría del arte y sobre historia del arte suelen encajonar, pues también los antropólogos sin duda y los historiadores, encajonar a tipos de colectivos que no responden a su propia estructura caracteriológica, los encadenan a conceptos que no se adaptan absolutamente al tipo de vida de ellos. Uno de los conceptos que entonces nos costó trabajo entender eran las relaciones, la imbricación entre ciertas prácticas artísticas, incluyendo la danza, pero también otro tipo de prácticas artísticas de algunos grupos indígenas, con la práctica religiosa. En ese momento pertenecíamos a un tipo de pensamiento de izquierda que seguía sosteniendo de una manera quizás sin habernos metido a profundizar en la historia propia de la colonia y en la historia anterior de las comunidades indígenas latinoamericanas. No habíamos hecho este esfuerzo, lamentablemente, y creíamos que que nuestra tarea un poco era limpiar de religión y de práctica religiosa a este tipo de experiencias artísticas. Y creo que ahí cometimos un error en este tipo de pensamiento, porque creo que una cosa sería pensar en la iglesia o en la religión de una manera, diríamos, occidentalizada, a intentar pensar la lucha a lo largo de toda la colonia y en este periodo en que todavía somos bastante colonialistas, sin embargo en América Latina y en México, en todo este periodo donde la religión es reapropiada por las comunidades siempre de una manera particular y que tendríamos que rescatar estas formas singulares y en particular su relación con la invención artística. Una invención artística que, insisto, tiene que ver con la ceremonia, con la fiesta, pero sobre todo con la cooperación, el trabajar juntos para hacer algo para la comunidad y también para invitar de una manera generosa a las comunidades aledañas. Y esto fue un ejercicio de entrenamiento teórico-político en áreas como la historia, en áreas como la teoría incluso psicoanalítica, pero sobre todo otras áreas de pensamiento filosófico que de alguna manera no nos permitían deshacernos de un vocabulario teórico claramente eurocéntrico para intentar pensar desde otro tipo de vocabulario, un vocabulario de Abya Yala, un vocabulario de América, ¿no? Y en particular de lo que ahora llamamos América Latina, es decir, un vocabulario otro,
un vocabulario donde aprendiéramos a escuchar esas otras maneras en que las lenguas, aunque suele decirse que se están perdiendo, hay nuevas generaciones que están intentando, a partir del trabajo artístico, a partir de la danza, a partir de la música, de este trabajo colectivo, rescatar a la lengua. No se rescatan las lenguas, se rescata un universo completo de propuestas políticas, de organización de la vida, de relación con la naturaleza, que es importante, donde yo ubicaría el tema de la invención. Y de manera decisiva la invención artística, es decir, la invención artística toca desde las formas de vestirse, de comer, de levantarse en la mañana para tener los elementos necesarios para la fiesta que va a tener lugar en la tarde o en la noche, para poder ir acostumbrando a los niños pequeños al respeto a la fiesta, pero al mismo tiempo esta propuesta de inventar espacios de gozo, espacios placenteros, de intercambio a partir del ejercicio mismo imbricado de lo que es la propuesta artística, muy distinta sin duda del pensamiento artístico eurocéntrico que se centra justamente en el objeto, que lo abstrae, lo quita, lo deja huérfano en relación con estas prácticas humanas distintas. Y que era algo que, creo, nos dimos a la tarea en la medida de lo posible, por lo menos de notar que ahí estaba y que ahí estaba presente. Estoy recién en el punto número 2, como siempre me sucede. Circe lo sabe porque siempre se pregunta por qué escribo textos larguísimos y luego no leo más que la primera página, ¿no? O sea, me voy aclarando a las minucias y luego nunca termino. Lo bueno es que los textos luego se pueden compartir y se pueden ampliar y debatir. Me quedaría por pensar la necesidad de de agilizar un deber de memoria en relación con estos grupos que en los años 70 intentaron modificar, y claro, ahí la crítica que elaboremos sobre ellos es parte de, pero no es un óbice, no debemos considerar un problema que hayan resultado estos grupos de una manera u otra, es decir, la mayoría de estos grupos se separó, ¿no? ¿No es cierto? La mayoría de estos grupos que eran claramente plásticos. Sin embargo, en el caso del TAI, esta propuesta, tanto teórico, política, como artística y no únicamente plástica, siguió de alguna manera generando discusiones, y yo insisto que tenemos un deber de no construir una especie de historiografía empírica de objetos, de cosas que se hicieron, que se puedan tocar, que se puedan recopilar, que se puedan sacar de cajas del pasado, sino insistir en la necesidad de generar espacios comunitarios de la memoria, que podamos entre todos seguir a través de testimonios de todo tipo, de relatos, seguir conversando en realidad, de seguir proponiendo estos ejercicios de memoria, porque eso es parte de estas experiencias artístico-políticas distintas. Es parte de la experiencia de una estética a otra que también se genera en la relación entre los cuerpos. Una relación autoritaria, una relación sin ejercicio de dominación o subyugación, pero que implica también otra manera de relacionarnos con nosotras y nosotras mismas, elaborar otros relatos que den sentido a lo que queramos dar sentido, pero que impliquen también modificaciones subjetivas importantes, el renegar de ciertas regulaciones, de ciertas reglas que normalmente son impositivas, y de generar en estas formas de los cuerpos de estar juntos, no solo memorias, sino también la posibilidad de experiencias para un futuro posible o imposible, es decir, generar justamente futuros imposibles, cosas que ahora, en las cuales no podemos pensar,
pero que si modificamos estas historias de alguna manera solidificadas y congeladas, sin abrirlas a otras fuerzas que se dieron de manera conjunta y paralela y que se nos ha olvidado, a las que le podemos llamar de una manera benjaminiana memorias. La memoria lo que hace es mostrar que en relación con el pasado quizá no hemos llevado a cabo un cierto número de fuerzas que estaban ahí y que nos van a posibilitar un porvenir otro. Y podríamos decir un porvenir finalmente mejor, un porvenir liberador. Y creo que nos debemos esto, es decir, los que hemos participado desde hace muchísimos años en este tipo de grupos, creo que nos debemos dar a la tarea de buscar estas fuerzas que quedaron quizá por el camino, o que quizá no sabemos que no quedaron por el camino, olvidadas, sino que algunos pequeños grupos siguieron desarrollando algunas propuestas sin que nos hayamos dado a la tarea de buscar dónde están y que nos cuenten sus propias experiencias. Creo que esta es la tarea de la memoria y creo que es a lo que se refiere estas charlas, el título de estas charlas, cuando introduce la idea de un futuro. Es decir, el TAI no es algo del pasado. Estas propuestas colectivas, estas propuestas de grupos de trabajo no pertenecen al pasado y por lo tanto no son objetos de la museografía tradicional, digamos, ¿no? Que separa, que abstrae a los objetos de la propia práctica de vida, de las prácticas políticas y de la invención también teórica que acompañó y la invención de vocabularios que acompañó estas prácticas. Entonces, termino nada más diciendo que le debemos a la memoria todavía y que el porvenir requiere también de... Yo quisiera creer que esto fue un ejercicio de memoria, pero uno entre muchos más. Creo que quedaron fuerzas por el camino y es necesario que las escuchemos, ¿no? Es necesario que creemos estas comunidades de debate. Y hasta aquí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Y justamente creo que el ejercicio cotidiano, ¿no?, que se lleva a cabo en los seminarios y en las discusiones colectivas, ¿no?, encuentra su raíz en esto. Y sí, a esto nos referíamos como el hecho de plantear los futuros posibles a partir del trabajo de memoria y de recuperación de experiencias que pueden dar cabida a emergencias innovadoras. Y una de las cosas que, bueno, planteaba nuestra joven ponente de ayer era precisamente cómo integrar otro tipo de experiencias como sería la lucha feminista, ¿no?, a estas discusiones y a la recuperación de las memorias y de las fuerzas críticas, tanto del taller de arte e ideología como de los grupos, ¿no?, en general. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Les invitamos a los que nos están viendo en YouTube a que expresen sus opiniones, comentarios, y acá dentro de la sesión de Zoom, pues no sé si alguno de nuestros acompañantes quisiera comenzar la charla con Ana María Martínez de la Escalera. Sí, Alberto Híjar, buenas tardes. Adquiere dimensión de conclusiva la excelente plática de Ana María, porque refiere el punto clave del TAI, la práctica teórica, esta cuestión que nos abrió Althusser y que nosotros echamos a andar. En este sentido, solo quiero aportar algunos detalles ilustrativos de su excelente exposición. Lo que dijo de los seminarios, el de ustedes resulta ejemplar
porque tiene que ver con lo que hicimos en el TAI, es decir, no solo promover la discusión y la crítica en un pequeño grupo, sino ampliarla, hacerla pública, reproducirla en otras organizaciones. Esto a diferencia de algo que voy a narrar y que creo que no es solo anecdótico. Soy tan antiguo que alcancé el último seminario de Samuel Ramos. En ese seminario, auxiliado por el silencioso Horacio Flores Sánchez, que después hizo carrera diplomática, leíamos sin más La deshumanización del arte de Ortega y Gasset. Éramos 3 o 4 participantes. Si alguno de nosotros pretendía hacer algún comentario o alguna aplicación, éramos silenciados porque solo había que seguir lo que decía Ortega y Gasset. Muere Samuel Ramos y el seminario se divide en dos, se quedan a cargo de él Sánchez Vázquez, el joven, como me decía Cueva, que era en aquel entonces, cuando le platiqué estas cosas, Sánchez Vázquez, el joven, y Miguel Bueno, un neocantiano que publicaba en los cuadernos de la facultad sobre la escuela de Marburgo y que pues pudo haber sido muy interesante su aportación. No lo fue porque llegaba tarde en mangas de camisa, fumando un puro, sin ningún cuaderno, ni libreta, ni nada. Mientras Sánchez Vázquez, lleno de tarjetitas, con una timidez extrema, pues echaba a andar su propuesta, que era una locura, leer la estética de Hegel, que en mi caso conseguí en 4 tomos en francés, y que eran los apuntes de los cursos de Hegel hecho por sus estudiantes. Esto era una locura. Hasta que un día Sánchez Vázquez dice, hoy vamos a tratar un punto muy importante en Hegel, le pide su opinión a Miguel Bueno, y dice, a mí me parece todo lo contrario, me parece una de las más débiles propuestas de Hegel, y entonces Sánchez Vázquez junta sus cosas y dice, esto no puede seguir así. El seminario se dividió y entonces Miguel Bueno tuvo un solo seguidor, el doctor Ramón Vargas, doctor ahora en arquitectura, que lo perseguía por los pasillos porque nunca más se hizo eso. Y en cambio sí surgió el seminario de Sánchez Vázquez. Esta era la situación. De ninguna manera derivar de ahí ninguna posibilidad de un archivo, un proceso de documentación de algo o de llevar afuera todas estas cosas. Esto para señalar la importancia de lo que ustedes están haciendo. Me parece también importante la crítica que hicimos al progreso en el sentido positivista y con ello, no sé si se sigue oyendo. Sí. Con ello al positivismo de Siqueiros, que con frases muy propagandísticas decía, no se puede hacer música moderna en órganos de iglesia, se burlaba de la brocha de pelo y palo y fomentaba el uso de la pistola de aire, de las lacas automotivas, etcétera, y señalaba la debilidad del taller de gráfica popular por seguir utilizando métodos artesanales medievales.
Esto nosotros los criticamos con pues esta necesidad de liberar todas las fuerzas productivas, incluyendo la del pasado. Acertadísimo, Ana María, tu acento en el problema del trabajo que Sánchez Vázquez echó a andar con sus primeros artículos y luego con su libro sobre los manuscritos económico-filosóficos de Marx. Nosotros aportamos una cosa muy importante contra el aura artística que asimilamos de la Escuela de Frankfurt y Benjamin en especial. Cuando se organiza la unión de grupos en el frente, le ponemos de trabajadores de la cultura. Esto es un corte muy importante con todo lo que implica la artisticidad y el cultivo de la genialidad y lo sublime y todo eso. Respecto al arte popular, tuvimos una concreción muy importante con el Frente Mexicano al que se incorporó el taller de investigación plástica que trabajaba en Michoacán con la Unión de Comuneros Emiliano Zapata en tomas de tierras, en defensa de derechos campesinos, en juicios contra presos políticos, campesinos, etcétera. Y en especial lo que nos tocó y nos dio una gran enseñanza fue que los ganaderos de Quiroga ricos soltaron su ganado en las milpas de Santa Fe de la Laguna, un pueblito muy humilde que está junto a Quiroga. Esto dio lugar a que los de Santa Fe echaran fuera el ganado y se armaran una propuesta, y el TIP se incorpora a esto, pone una obra de teatro en la plazoleta frente a la iglesia, en la que uno de los personajes principales es una vaca de a de veras y los papeles son desempeñados por las campesinas del lugar, sobre todo las mujeres. Esto nos dio una gran lección de trabajo de un arte popular distinto que nosotros estudiábamos en Hauser, en un célebre texto en los años 60, Arnold Hauser, en los que trata el problema del arte popular y el arte del pueblo, y hasta ahí llegábamos. El TIP nos puso en relación con los hechos concretos. Igual todo lo que difundimos del tercer cine, en cuanto a Cine Debate, organizábamos alguna película del tercer cine, era lo que pasábamos, especialmente en la Sala de Arte Público Siqueiros. Y finalmente, pues este señalamiento de que haces de una historiografía nueva, que es la que pues está construyendo actividades como las de este seminario y bueno, los que tú organizas en la facultad para evitar seguir haciendo la historiografía, por ejemplo, del arte moderno en México a partir de los tres grandes. Bueno, ¿quién dijo que esos son los pintores importantes? Que no hay más, que en centro con ellos se tiene que hacer la historia del arte moderno en México. De manera pues que esto que estamos haciendo contribuye a una formulación historiográfica y a una historia distinta de la significación, de la representación, de la simbolización. Teresa del Conde en este sentido siempre elogió un librito que hicimos con un grupo al que le pusimos Polignos,
que se llama Palabras sobre Arte, en el que hicimos la crítica a los críticos. Teresa del Conde siempre lo elogió. El doctor de Anda, un eminente investigador de la arquitectura y otras cosas, también acentúa esta importancia. Estas son nuestras herencias, perfectamente explicadas por tu brillante exposición. Me congratulo de haber contribuido un poquito, solo un poquito, a tu formación filosófica tan maravillosamente realizada. No te había escuchado recientemente, de modo que me siento sumamente orgulloso de haber contribuido un poquito a esta formación que tú has llevado mucho más adelante de lo que entonces solo apuntamos. Ay, pues gracias, Alberto. Por supuesto que eres mi maestro. Eres el único maestro que reconozco de la facultad. El único al que llamé yo maestro de toda la facultad y de toda mi formación. Entonces, más bien yo soy la que te tengo que agradecer por tus clases de estética entonces, y después por esta idea de hacer el TAI, ¿no? Y haber podido participar en el TAI. Entonces van mis saludos, después de muchos años de no vernos, y mi agradecimiento. Qué bueno que te lo puedo decir. Pues te la retacho porque muy bien formulado todo cuando dices discutíamos, etcétera. Era más lo que yo aprendía de ustedes que lo que yo tiraba línea, pero la realización crítica era de Miguel García, de Rocío Duque, de Armando Castellanos, de Miguelito, ¿Miguelito qué? Bueno, Rodríguez. Miguel Rodríguez. De Miguelito Rodríguez, de Alberto Vargas, por supuesto de César Gálvez, el más altuzeriano de los altuzerianos, que eran brillantísimos, lectores incansables, cargados de ironía, de alegría, de hacer del trabajo teórico un acontecimiento y una posibilidad de hacerlo de manera feliz, de nada que ver con las solemnidades y demás. Más aprendí yo de ustedes que lo que pude aportar, que fueron líneas de acción y promoción de lugares y de conectes, de relaciones que pues dieron frutos muy importantes. Gracias, Ana María. Gracias a ti, Alberto. Tenemos un par de preguntas y un comentario. Blanca Gutiérrez Galindo, que también, ya lo he dicho, participa de este proyecto. Dice, agradezco la extraordinaria plática de la doctora Ana María. Quisiera saber si puede hablar sobre lo que se llama hoy arte público, arte colaborativo o social. Bueno, en realidad, vaya que sería otra charla, ¿no es cierto? Pero creo que ahí lo importante no sería tanto encontrar una definición de lo que ahora podría ser el arte público o el arte popular, sino a partir de ejemplos sustantivos, de ejemplos importantes de modificación, por ejemplo, de lo que llamamos espacio público. Creo que en el terreno del trabajo artístico, de la práctica artística, tendríamos que pensar que la fuerza de invención de este trabajo también nos va a permitir modificar lo que llamamos el espacio público. Es decir, normalmente ha sido el pensamiento político el que se ha dado a la tarea, el pensamiento político, pero también el pensamiento jurídico, que se ha dado a la tarea de definirnos lo que serían los espacios públicos. Y sin embargo, lo que hemos notado a lo largo del tiempo y aprendiendo a escuchar a la gente que colectivamente y armado de tecnologías artísticas lleva a cabo propuestas, es que están contribuyendo no solo a enfrentarse a la regulación de
jurídico-política, es decir, vertical del Estado Nacional, que decide lo que deben ser los espacios públicos y nos dice cómo deben ser usados, y de repente la gente junta, toma decisiones de otro tipo, modifica y crea, yo me atrevería a decir, lugares específicos, singulares, dentro de esa espacialidad pública, que son lugares críticos, son lugares de desacuerdo, de disenso, son lugares para desdomestizar el arte y la práctica colectiva, y creo que sería a partir de seleccionar 3 o 4 ejemplos y saberlos interrogar que vamos a encontrar significados, características y elementos que nos van a permitir mostrar como esos nuevos territorios donde se genera verdaderamente lo público y la invención pública, y que de alguna manera le debemos a las prácticas artísticas y el trabajo artístico, deberían ocupar el lugar de otro tipo de pensamientos que han denostado y descalificado desde la historia del arte, desde una historia del arte dogmática, vertical y autoritaria, que han denostado la invención colectiva, la invención de la gente, la invención, por supuesto, no elitista, pero sí además una invención gozosa, la gente junta, creando espacios de lo público. Y obligándonos a que ya no sea el pensamiento político el que define lo popular, sino que sean estas prácticas artísticas y este pensamiento teórico, crítico, político, que acompaña a estas nuevas formas de invención, que se den a la tarea de poner a la discusión y poner al debate otra manera de entender lo popular, ¿no? Y lo público, y lo colectivo, que hace falta, no basta decir las palabras, hay que ver cómo funciona, cuáles son las problemáticas y cuáles son sus efectos sobre las experiencias. Entonces, en fin, te la debo para charlarlo contigo en cualquier otro momento. Sé que eres alumna de Francisco, entonces te invitamos a nuestras charlas en el seminario que estamos haciendo, en las reuniones, en otras formas de trabajo, para que plantees tu pregunta y entre todos puedan dar respuesta a tus inquietudes y te ayuden para que tú puedas, por tu parte, ponerte a investigar estos temas. Sí, permítame, Alberto Híjar, nada más una acotación. La doctora Blanca Gutiérrez es académica de la Facultad de Artes y Diseño y está participando en el proyecto como asesorándolo también desde este lado. Oh, discúlpame porque sí, entonces malentendí. Es que me mandó un mensaje Francisco de otra cosa seguramente y yo creí que era ella. Discúlpame, Blanca, pero la invitación está abierta a que podamos seguir charlando y discutiendo contigo, ¿no es cierto, Circe? Sí, por supuesto. Alberto Híjar, por favor. Un comercial. Hay un excelente libro sobre los antimonumentos con ilustraciones a todo color y un texto preciso en el que se explica lo que aportan a la construcción de espacio público contra los espacios de Estado y toda la parafernalia que los caracteriza. Ese libro y otros los edita la Fundación Heinrich Böll, B-O-L-L con diéresis la O, y como no tiene permiso de distribución, lo regala. Si ustedes lo solicitan a la Fundación Heinrich Böll, que está en la colonia Roma, se los mandan por correo y lo único que tienen que pagar es el porte del correo. Yo pagué 18 pesos. Esto solo es válido para la Ciudad de México. Los otros libros son, por ejemplo, Yo Soy 132, uno maravilloso que se llama de Samir Flores sin reversa. Samir Flores es el dirigente asesinado
contra el proyecto Integral Morelos, sin reversa, porque en efecto su automóvil no tenía reversa, pero tampoco la memoria de Samir Flores, que está en lucha. De modo que si ustedes escriben, les dan esos libros y más gratis. Y para la doctora Blanca, pues allí habrá toda una reflexión, toda una crítica sobre la construcción de espacios públicos de manera no oficial. Esos son de Desinformémonos, nada que ver con la fundación. Okay. Sí, muchas gracias por el dato. Resultará muy interesante y seguramente útil para quien nos está escuchando y para nuestro trabajo. Tenemos una pregunta en YouTube. Dice Mar, hola a todas y todos. Ana María, ¿podría hablar un poco más sobre la invención artística en los términos en que usted sugiere? ¿O habrá algún texto donde apunte esta noción específicamente? Ella era justamente la alumna a la que se refería Francisco. Entonces, perdón nuevamente por la confusión. Mira, la noción de invención artística, invención sin más, es una noción que hay que trabajar. Se requiere cierto tiempo de trabajo. En principio, quizá uno de los caminos sería intentar distinguir, no oponer antagónicamente, la noción de innovación, que es parte del vocabulario de la tecnología y de ciertas teorías de la tecnología progresista, positivista, empírica. Entonces, intentar separar la idea de invención de la idea de lo nuevo, de la idea del progreso, entendido de una manera historicista o positivista, y una vez que se encuentren las diferencias, puesto que la invención no es necesariamente de lo nuevo, por eso habíamos circunscrito esta participación mía genealógica a un vocabulario igualmente genealógico donde la noción de invención es muy importante. O sea, la idea es que la genealogía aborda, explica, mapea las formas de emergencia de una serie de elementos que pueden ser dispositivos, pueden ser estrategias, pueden ser tácticas, es decir, tiene un aspecto claramente técnico o tecnológico, pero no la tecnología reducida a la información y la comunicación. En su lugar, hablaríamos de ciertos dispositivos, de ciertos instrumentos y herramientas que se dirigen a propósitos distintos a los que podían tener en un aparato de control, en un aparato de dominio. Entonces, tú llevas ciertos aparatos de una manera estratégica, los juntas con otros instrumentos, herramientas, con otras actitudes y los circundas de experiencias varias para enfrentarte a lo que llamamos la invención. Quiere decir que la invención a veces es recolocar, reutilizar, hacer emerger otras formas, fíjate, no anteriores, no viejas, no antiguas. Dejaríamos fuera estas calificaciones para pensar y utilizar la expresión otras maneras de forma colectiva, quizá de manera anónima, estar pudiendo realizar ciertos propósitos distintos a los propósitos anteriores. Pero al haber esta introducción de una invención que modifica, sin duda, que transforma, que permite mutaciones, nos tendríamos que preguntar doblemente, no por su pasado, no por las causas de las modificaciones, sino por el tipo de efectos que están teniendo lugar y que nos posibilitan, sobre todo a los seres humanos, experiencias otras con otros cuerpos humanos, con otros cuerpos vivos, que dejen fuera las formas de dominación, sin duda. Y eso es lo que nos interesa en relación con la invención. Ahora, el papel de la invención artística es interesante porque en general, cuando pensamos en invención, los seres humanos pensamos en la ciencia, en la tecnología, por ejemplo, y en el arte. Y lo que habría que ver es específicamente
esta invención artística, ¿qué es lo que está modificando? ¿Cuáles serían estos efectos de futuro en esta invención? Y yo creo que el más importante tiene que ver con algo que se está trabajando desde hace unos cuantos años, pero que todavía requiere bastante negociación teórico-política y que tiene que ver con los cuerpos juntos, ¿no? ¿Qué tipos de cuerpos se están modificando? ¿Qué tipo de mutaciones más allá del mercado capitalista se están generando y que nos interesan para pensar en un mundo otro con otros vivientes, no únicamente con los humanos, es decir, poniendo en cuestión también el privilegio de lo humano y repensando ahí el papel del trabajo colectivo, el hecho de que la invención nunca es producto de una cabeza, no tendría un autor, sino que implica el ejercicio del debate para resolver algo, es decir, la idea de que la invención artística es como la invención del pensamiento de orden colectivo. Muchos discursos, muchos enunciados, muchos relatos se chocan también para construir un escenario donde es posible agarrar cada uno de los hilos de invención y llevarlos por el camino que uno quiera. Entonces la invención también es un espacio de este tipo, es un espacio y una temporalidad para que se puedan llevar a cabo pues experiencias de lo humano otras. Ahí la palabra clave es la palabra otro, la idea de otredad, más allá del registro occidental que ha sido un ejercicio de dominación sobre los cuerpos, sobre la sensibilidad, sobre el gusto, sobre la manera de proceder a generar relaciones placenteras, de gozo, a través de prácticas artísticas, y no únicamente plásticas, sin duda, ¿no? Ahí tenemos una serie de prácticas más donde los cuerpos generan espacios de libertad donde uno puede construirse a una misma a la vez que se construyen otros espacios y otros tiempos posibles. Se regeneran algunas veces, porque alguna vez, en algún momento de la historia de esta humanidad, quizá en un pueblo muy pequeño, se llevaron a cabo ciertas prácticas y las vemos puestas en acción mucho tiempo después, pero extraída quizá una fuerza de cambio, una fuerza emancipadora, una fuerza de liberación que no tenían en su momento, ¿no? Como sucede con muchas prácticas artísticas, por ejemplo, la práctica carnavalesca que estudiamos en un tiempo nosotros, en el seminario hace unos cuantos años, que tiene esa fuerza liberadora, aunque quizá en su momento, digamos en la Edad Media, esa fuerza liberadora estaba como sobredeterminada por otras fuerzas de invención. Entonces nos tenemos que dar a la tarea de seguir estudiando esas propuestas, esos ejemplos, y ahí podemos jalar estos otros momentos de invención. Y bueno, si además eres alumna, tú sí, de Francisco, entonces estás súper invitada a nuestras reuniones de trabajo. Mar, también el sábado pasado en el taller de la mujer hubo una charla entre seminarios que se tocó también el tema de esta relación entre innovación e invención. Entonces, quizás si buscas la charla tiene que ver con políticas feministas de invención de los cuerpos, quizá también te resulte interesante. Y para rastrear también otros acercamientos de Ana María a este asunto, pues visitar la página de Alteridad y Exclusiones, que también allí hay mucho material en donde, bueno, se ve el trabajo de la doctora del seminario y en este último periodo de la relación entre seminarios de investigación que se está llevando a cabo. Alberto había mostrado, para los que nos están viendo en YouTube, su cuaderno, lo había acercado a la cámara. No sé si quisiera decirnos qué era lo que, sobre todo para las personas de YouTube. No, no mostré nada. Ah, ¿no? Ah, ok, perdón, entonces fui yo. Y bueno, también hay un comentario acá Perdón, iba a mostrar, pero no los tengo a la mano. Algunos de los cuadernos de
ya se me olvidó cómo se llamaba la colección, que hicieron el TAI, saliendo al paso a esto que decía, que siempre los planes y programas de estudios de las facultades de filosofía estarán atrasados por lo menos 10 años, a no ser que haya por allí algún recién regresado de Europa que traiga alguna novedad. De modo que esos cuadernos, con traducciones de Miguel, de César Gálvez, pues publicaron lo mismo a Foucault que a Gramsci, que a Deleuze, en fin, dieron a conocer lo que estaba pasando en otras partes del mundo y luego incorporaron textos de Sánchez Vázquez, de Mariflor Aguilar, en fin, de las altuserianas del lado de Cesario Morales, tan importantes. Iba entonces a mostrar estos cuadernos, incluso de algunos estudiantes, de Marisa, por ejemplo, uno sobre César Vallejo, como prueba de lo que iba generando la necesidad de dar a conocer las posiciones críticas del taller de arte e ideología. Muchas gracias. Y bueno, Marisa, que está acá, había escrito un comentario. No sé si prefieras leerlo, Marisa. El micrófono está cerrado. Marisa. Pues sí, Ana María, yo también te felicito por la reflexión teórica y analítica sobre todas estas propuestas de la construcción colectiva de espacios de debate y de tratar de hacer espacios comunitarios de la reconstrucción de la memoria artística. Y en este sentido, pues también Alberto, pues hemos aprendido mucho de todas estas experiencias, las ediciones de cultura popular que se impulsaron desde el TAI, en donde se fueron publicando pues diferentes aportes de los teóricos marxistas y de los teóricos neoestructuralistas, que después recuperaron también algunas de las reflexiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pienso que es un espacio muy, muy valioso que podría darle continuidad a todo este seminario que ahorita se ha llevado a la práctica y que lo han impulsado sobre todo Circe y Francisco Barrón, para retomar esta construcción de una comunidad de reflexión polémica, crítica, en donde tuviéramos que tratar de entender nuestros territorios para ver cuáles son las producciones y lo que pudiéramos nosotros analizar en los espacios en donde nos encontremos. Me refiero al contexto de la territorialidad, que me parece muy importante, y en esta construcción de nuevos espacios, de construcción de esa territorialidad, en donde analizáramos pues todas estas expresiones, ya tanto de artes plásticas como la danza o las mismas prácticas comunitarias. Entonces aquí yo sí quería que pensáramos qué alternativas pudiéramos dar con esa propuesta hacia futuro. Y en este sentido, a mí me parecía muy importante lo que había propuesto también Alberto cuando se dio la presentación y se hizo referencia a la situación del ejercicio de la producción artística y estética en torno a la reconstrucción de la memoria sobre la masacre de Acteal. Entonces yo les envié también a ustedes, a Circe, a Francisco, a Alberto, unas propuestas porque me parece muy importante
que le demos continuidad a esta construcción de espacios comunitarios de memoria que ha hecho mención Ana María, y que yo creo que pues tendría un impacto en el contexto de lo público, ¿no? Y que precisamente estos antimonumentos que está trabajando el colectivo IJAR, pues yo pienso que está teniendo su impacto, que los valoramos y valoramos también todo este ejercicio de discusión sobre todas estas problemáticas artísticas, políticas y estéticas. Muchas gracias, Ana María, por tus aportes y por la invitación y por la construcción de ese colectivo de alteridad y exclusiones. Y yo sí quiero hacer una reflexión sobre los conceptos de forma y contenido, porque yo pienso que aun cuando estemos analizando los procesos de circulación o de producción simbólica, hay elementos que pudiéramos retomar a partir de los aspectos de la forma y contenido, ¿no? Que bueno, ahorita se ha dicho que fueron cuestionados, que fueron superados totalmente. Pues yo sí creo que ilustran en mucho las construcciones colectivas y el ejercicio de nuevas propuestas, así como este concepto de innovación o estas experiencias de la construcción de imaginarios. Entonces son los comentarios que quería hacer y muchas gracias. Gracias, Marisa. No sé si Ana María quiera apuntar algo al respecto. Bueno, le agradezco a Marisa. La discusión sobre forma y contenido la tuvimos ella y yo hace unos meses, creo que fue el año pasado, ¿no? Cuando ella se acercó a nosotros, la invitamos a nuestro seminario y en una de, no sé si fue en esa sesión o en cualquier otro momento, ambas estuvimos discutiendo sobre esa cuestión de forma y contenido y cada una de alguna manera contó un poco de dónde estaría trabajando eso o no trabajándolo, y creo que lo único que puedo decir es que qué bueno que se discutió, es decir, lo que importa es seguirlo discutiendo y aprender a escuchar también la diferencia a partir de lo que otra persona está sosteniendo y por qué le conviene y cuáles son las razones y los efectos de seguir discutiendo de cierta manera. Y ahí nos quedamos, es decir, sin duda tú, Marisa, seguirás defendiendo esto y yo seguiré defendiendo que hay que trabajar la noción de técnica, ¿no? Y de tecnología, y qué bueno que lo sigamos haciendo y en otras sesiones del seminario lo seguiremos discutiendo, ¿no? Y eso es muy bueno. Sí, lo que importa es que abramos la discusión, no que la cerremos, ¿no? Y justo en ese sentido, ojalá que este ciclo de charlas sirvan para que la discusión se dé en las personas que lo están viendo en este momento o quien pueda verlo en un porvenir, y que sea nuevamente de utilidad justo para esto, ¿no? Para poder poner en cuestión, para debatir, para generar y para seguir pensando, como bien dice Ana María, juntas y juntos. Entonces, pues les agradecemos muchísimo a todas y todos los participantes, a todos y todas las participantes directos, ¿no? Que estuvieron compartiendo con nosotros sus propuestas a través de charlas, a todas las participantes y no directos, ¿no? Aquellos que nos vieron por YouTube. Y con este magnífico cierre del ciclo, pues les damos las gracias por habernos acompañado. Y bueno, esperamos vernos en otros proyectos y en otras empresas. No sé si Ana María, alguien más tenga algo que agregar. Sí, nada más una pregunta, no tanto por mí, sino en general por los escuchas. ¿Se podrá conseguir estas grabaciones de toda la
la serie de charlas y dónde se podría conseguir. Sí, van a quedar hospedadas en el enlace de YouTube, en donde se estuvieron viendo, y aparte, bueno, estarán también incluidas en el repositorio que está en construcción sobre el TAI, allí, pero en YouTube quedan, lo pueden buscar como Taller de Arte e Ideología. Okay. Gracias, gracias. No, gracias a usted, Ana María, muchísimas gracias por su participación. Gracias a Marisa por acompañarnos, al maestro Alberto Híjar, y bueno, creo que con esto, pues, insisto, damos por terminado este ciclo de charlas. Muchas gracias y hasta pronto.